Vale, perfecto. Pues vamos a ver. Ahora trataríamos un poco sobre qué es la esclavitud en el judaísmo y sobre todo en el Antiguo Testamento de la Biblia. Más que nada porque cuando se critica, por ejemplo, la esclavitud en el Islam, siempre pues gente progresista o de izquierdas te sacan y dicen, pero no ves lo que hay de esclavitud en el Antiguo Testamento, como los judíos pues mataban a otras gentes y después los esclavizaban especialmente a niñas, prepúberes o vírgenes, etcétera. Y bueno, pues la esclavitud era un tema que también ahí existía, entonces como que equiparan lo que es el cristianismo y judaísmo al islam. Entonces, primero sería interesante entender pues la visión de la esclavitud en el judaísmo y especialmente cómo está escrita en el Antiguo Testamento. Entonces, ya que es un tema más bien teológico, Manuel, ¿quieres empezar tú a tratar el tema? Sí, es un tema que intentaré explicarlo lo máximo posible en la menor cantidad de tiempo posible. Lógicamente esto no lo puedo hacer en medio minuto, pero intentaré ser breve y explicar a grosso modo qué es cuál es el grosso o cuál es el tema con el que estamos lidiando. Entonces, lo primero es, sí, en el Antiguo Testamento hay esclavitud y hay leyes para la esclavitud, es decir, no lo elimina o no lo erradica. Eh, el Antiguo Testamento, cuando estamos hablando que hay leyes sobre la esclavitud, no son leyes que se dan desde el día uno de la humanidad, del comienzo de la humanidad, sino que están los patriarcas, no hay tampoco hay mandamientos ni las leyes dadas a la nación de Israel, porque estamos hablando de incluso antes de la nación de Israel. Y luego viene pues Moisés y con Moisés sí que se da la ley. Pero bueno, que Moisés ya está dentro de un contexto, dentro de un mundo donde la esclavitud ya existe. Entonces, quiero resaltar esto lo primero, es decir, en el judaísmo y el Antiguo Testamento es cierto que no erradica la esclavitud, pero está lidiando con un tema que ya existe. Por otra parte, también para entender el pacto con Israel y con estas leyes, son leyes temporales. Es decir, el pacto con Israel, dentro incluso de los libros que se les dio a Israel y los profetas, Deuteronomio, esto está en la Torá, Deuteronomio 10:16, también Deuteronomio 30 y profetas como Jeremías 31, por ejemplo, son textos que hablan de un pacto nuevo que Dios hará en el futuro y que viene con Cristo. Es decir, menciono esto porque todas estas leyes de que no abolen la esclavitud fueron leyes temporales, que los mismos textos dicen. Entonces, analizando más de cerca estas leyes, son leyes dentro de la nación de Israel, una nación ha sido temporal en el pacto, y las leyes a los esclavos se dividen en dos tipos de esclavos. Los étnicamente judíos, o los que seguían la religión del judaísmo, la Torá, en este sentido, o los esclavos extranjeros. Entonces, si entramos en leyes, sí que hay que decir que, pese a que no erradica por completo la esclavitud, sí que comparado con las naciones de alrededor, la ley mosaica ofrece algo muy nuevo, que son derechos. Por ejemplo, los esclavos israelitas debían ser esclavos solo hasta 7 años, no más de 7 años. Después de 7 años de servicio, entonces se tenían que ser libres y tenían que ser restaurados como cualquier otro israelita libre. Aquí la diferencia es que los esclavos extranjeros eran esclavos de por vida. Entonces, estos sí que eran esclavos que no, aparentemente, o sí que podían ser esclavos hasta el final de los días. No obstante, sí que, por ejemplo, podemos ver que en el libro de Éxodo y también de Deuteronomio, por ejemplo, se dice claramente que, por ejemplo, Éxodo 22-21, dice que al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Es decir,
no por el hecho de que los esclavos extranjeros no fueran israelitas, eso daba pie a que pudieran ser maltratados, oprimidos o tratados como calaña, como basura. Eh, sí que, por ejemplo, hay alguna ley que se puede considerar dura, que igual sí que choca y no quiero esconderla, que es también en el capítulo 21 del libro de Éxodo, que dice, si alguno hiere a su suervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Sin embargo, si sobrevive 1 o 2 días, no se tomará venganza porque es propiedad suya. Primero de todo, no hay precedente en las sociedades de alrededor con la idea de pena de muerte, porque el que dice serás castigado, unos versículos más arriba, en el versículo 12 del mismo capítulo, eh, habla en el contexto de que el castigo es pena de muerte. Es decir, aquí está hablando de que si un amo mata a su esclavo, el amo ha de perecer bajo pena de muerte. Entonces, bueno, aquí hablaremos de pues, si uno apoya la pena de muerte o no, pero el principio de que el amo que ha matado a un esclavo no puede salir de rositas, en el texto está claro. Y luego está el problema, sí, que dice si sobrevive 1 o 2 días, pues parece que no hay consecuencias para el amo, ¿no? Pero bueno, la ley que he leído antes habla también, ¿no? De no oprimir y de no tratar mal y de tener esta empatía con el extranjero porque los israelitas escaparon de Egipto, de donde ellos eran esclavos. Entonces, es importante, yo creo que también mencionar dos cosas. Una es que Israel nunca les fueron dados como un ánimo o un incentivo a ir a conquistar fuera de la tierra de Israel. Sí que es verdad que hay leyes sobre guerra, pero esas leyes siempre son leyes en el caso de que una nación entre a Israel y les declare la guerra. Entonces hay leyes sobre cómo tratar a los capturados o cuando vences la batalla, qué hacer con el vencido, pero no está hablando en el sentido de ir a conquistar otras tierras, porque aquí entraría también lo que hicieron las otras naciones que hemos mencionado antes, que iban fuera y capturaban a gente y los vendían como esclavos. Entonces, esta idea no está aquí. Menciono esto porque es importante tener en cuenta que los israelitas, según el Antiguo Testamento, no tenían incentivo alguno ni se les mandaba ir afuera a conquistar. Las batallas que ellos tuvieron, las tuvieron dentro de lo que es Canaán, Palestina, Israel. Y son precisamente estas personas, los cananitas, los que, los que acaban siendo los esclavos extranjeros que menciono. Pero es también en la ley de Levítico, por ejemplo, Levítico 18, que define por qué Canaán fue juzgada y los israelitas fueron un instrumento de guerra contra esta gente y son a esta gente luego los que sobreviven, los que son esclavos de los israelitas. Entonces estamos hablando de gente que, según el libro de Génesis y de Éxodo, y termino lo más pronto posible, cometieron sacrificios de niños, de primogénitos, al poco de nacer, y esto puede sonar fuerte, aviso a gente que esté escuchando, que son los sacrificios de Moloch, de Baal Peor. Se quemaban bebés ardiendo en altares de dioses con cabeza de toro y se los mataba de forma muy cruel. Y estas eran las prácticas de esta gente, aparte de abuso, de abuso a mujeres, abuso a extranjeros, es decir, se permitía pues abusar sexualmente de cualquier extranjero que llegaba, de cualquier nómada, no había ningún problema ni recibían ningún castigo, matar, todo lo que uno se pudiera imaginar. Entonces, estos son los cananitas que acaban siendo esclavizados. Pero también la ley dice que si estos cananitas quieren participar de la Pascua judía, eran libres de hacerlo y al hacerlo se convertían en ciudadanos de Israel con todos los derechos de un israelita. Entonces, no sé si la gente, espero que la gente siga un poco la narrativa que estoy intentando explicar. Es
Es decir, la esclavitud no la inventa el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento simplemente aplica unas particularidades con una realidad que ya existía. Eso es verdad, también es verdad que mejora, pero radicalmente con respecto a las naciones de alrededor. Y el Antiguo Testamento era un pacto temporal que miraba al pacto futuro, al pacto del que hablaremos luego más tarde, que es el pacto con Jesús. Hay un texto en Génesis 9:25, que dice, maldito sea Canaán. Es decir, esto es una persona, pero habla también de lo que es luego la nación de Canaán. Siervo de siervos será para sus hermanos, pero Cush fue el padre de los... perdón. Que luego esto lo veremos, este texto, porque es un texto del cual se han servido muchos imperios y muchas otras religiones para usar la esclavitud. Pero lo que se refiere aquí la Biblia es precisamente a los cananitas que hacían las cosas que he dicho y que están mencionadas en Levítico 18. También entre las leyes a los esclavos, en Deuteronomio, dice que si un esclavo de otra nación entraba a Israel a pedir socorro, no se tenía que devolver a los amos de las otras naciones y se estudiaba el caso de hacerlo libre y podía, como he dicho antes, optar a ser un israelita ciudadano de Israel. Esto no tiene precedente porque en las naciones de alrededor, uso la palabra nación, pero en aquel contexto el concepto de nación no es como lo entendemos hoy, pero bueno, las demás tierras, Egipto y las tierras de alrededor de Israel, cuando un esclavo extranjero venía a pedir socorro a las otras naciones tenían que devolver ese esclavo al antiguo amo. Entonces, imagínense las consecuencias para ese esclavo que se había escapado. Seguramente el amo iba a hacer lo que quisiera con él. Pues no, ese no era el caso. Los israelitas tenían que mantenerlo con ellos y no devolverlo a las otras naciones. Y luego también hay un texto muy interesante que está también en el Antiguo Testamento y que manda con pena de muerte a todos aquellos que trafiquen con esclavos. Con esto yo lo que quiero dejar son las cosas claras, es decir, los israelitas, repito, no podían ir o no se les incentivaba a conquistar, a capturar. El tráfico de esclavos no estaba permitido. Los únicos esclavos extranjeros eran los cananitas que habían cometido las cosas que habían dicho, pero tenían la oportunidad de entrar y ser ciudadanos de Israel. Y bien, yo espero que, a no ser que Adrià creas que hay alguna cosa que me ha quedado clara, contento de aclararla, pero creo que por mi parte he dado un resumen del Antiguo Testamento. Sí, creo que ha quedado claro. Félix, ¿quieres? Bien, efectivamente. Bueno, yo conozco muy poco el Antiguo Testamento. A mí siempre me ha traído el Nuevo Testamento, los Evangelios, el Apocalipsis, todos estos textos, ¿no? Pero el Antiguo no lo he leído, prácticamente no lo he leído. También porque me chocaban mucho todos los elementos de violencia, de fuerza que había allí y me sentía un poco como repelido, ¿no? Bueno, pero para mí la esclavitud es un problema no tanto del pasado, sino una amenaza para el futuro. Hay muchas fuerzas que están a favor de la esclavitud. Por ejemplo, China, la China comunista, quiere crear un nuevo tipo de esclavitud tecnologizada. Una esclavitud tecnologizada, por ejemplo, de facto prácticamente los smartphones, los teléfonos móviles y todo esto que se hacen en China mayoritariamente se hacen en grandes fábricas de 8.000, 10.000 trabajadores que trabajan en condiciones de esclavitud. Jurídicamente todavía no es una esclavitud, es decir, todavía ellos pueden firmar contratos, pueden irse, realmente ya no. Y ya solo queda un cambio jurídico para que se conviertan en esclavos, de hecho, con alguna quizá martingala que tape la cosa, ¿no? Entonces, en el judaísmo, pues bueno, ya ha tenido su pasado. Yo he estudiado un poco el judaísmo, pero en el Estado de Israel yo no veo que haya esclavos y eso me tranquiliza, ¿no? Mientras que en los países musulmanes sí veo que hay esclavos. He estudiado bastante el caso de Mauritania. En Mauritania ya está una asociación para la extinción de la esclavitud en Mauritania. Siempre está perseguida, sus
sus integrantes. Es un grupito pequeñito, quizá de una docena de personas, ¿no? Pero los pobres se pasan todo el día en la cárcel, recibiendo palizas, recibiendo amenazas, agresiones y tal, ¿no? Mauritania, pues es un gran centro de esclavismo que se proyecta sobre el futuro, no es algo del pasado marginal. Esto tiene que quedar muy claro, esto es un peligro para toda la humanidad, igual que lo que ha sido Libia. En Libia, de toda la vida, allí estaban los, digamos, los norteafricanos de raza blanca que esclavizaban a los africanos negros y sigue existiendo, ¿no? O sea, un negro bien informado que venga del interior de África, si puede, no pasa por Libia porque sabe lo que le espera, ¿no? Y eso ha sido así durante siglos y siglos y sigue estando. En las condiciones actuales hay diversas fuerzas, por tanto, que militan en un retorno a la esclavitud. Y es eso lo que hay que combatir, lo que hay que evitar. Muy bien, pues pasamos al siguiente punto, que es sobre la relación entre el cristianismo y la esclavitud. O sea, se trata de un nuevo movimiento, una nueva religión que surge en medio de un imperio que era esclavista más no poder, que era el Imperio Romano en su época imperial, en su época imperial de apogeo, donde habían conquistas y, como habéis dicho, pues a través de esas conquistas se conseguían esclavos como prisioneros de guerra y se importaban a todas las ciudades y, bueno, pues surge el cristianismo, pues lo que sería pues la zona de Israel sometida al Imperio Romano y, entre otras cosas, lo curioso de esta religión es que atraen a mujeres, especialmente a esclavos, y de hecho hubieron auténticos movimientos de cristianos, pero fervientemente contra la esclavitud, como es el caso de los donatistas en lo que es Norte África, que bueno, incluso hubieron choques y San Agustín incluso se enfrentó a ellos dialécticamente y hubo incluso pues polémicas al respecto. Sé que eh, hubieron también incluso padres de la Iglesia, que creo que Manuel has mencionado, que estuvieron en contra de la esclavitud en el siglo IV. Así que sería interesante pues explicar cuál es la postura del cristianismo con respecto a la esclavitud y qué supuso el cristianismo con respecto a la esclavitud. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar? Pues, por Manuel. Vale, pues Manuel. Eh, sí, yo empezaría sobre todo, si hablamos del cristianismo, empezaría por Jesús, seguiría por Pablo, porque son los que de alguna forma en el Nuevo Testamento mencionan eh, o aluden a temas por el estilo. Y luego, bueno, podemos ir a padres de la iglesia y a cómo ha ido ese tema, ¿no? Sí que Jesús no, él está en el contexto de Israel. Entonces él habla a los israelitas, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, él crea el fundamento para una nueva ética que de alguna forma se construye desde el antiguo pacto con los israelitas, pero es un pacto superior. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ya habla de que habrá un pacto superior, un pacto mejor. Y este es el pacto que Jesús instauró en el cristianismo con la iglesia. Entonces, si hay un texto, sin ánimo de cargar en este vídeo con muchos textos, por ejemplo, hay un texto que para mí es fascinante, que es precioso, que está en Lucas 4:18, en el que Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los cautivos, a los oprimidos. Entonces, yo creo que es muy sencillo interpretar que esto no es simplemente una interpretación espiritual, que no tiene nada que ver con la esclavitud de la que estamos hablando, porque entre los milagros que hizo Jesús, uno que hizo bastantes veces es la recuperación de vista a los ciegos. Y eso fue no algo simplemente espiritual, sino que también fue real, ¿no? Entonces, por ende, también entiendo que para poner en libertad a los oprimidos, habla también de los oprimidos, no solo mentalmente, sino realmente a nivel ya sea nacional, por opresión de imperios, por cuestiones de la vida, lo que sea, esclavos. Y yo creo que el texto habla de esto. Y esto es un texto, precisamente lo que hace Jesús aquí es citar al profeta Isaías.
Esto es Jesús. Esto es Jesús, alguien que ha honrado a todo tipo de gente, al mejor y al peor. Pablo tiene textos muy, muy buenos, por ejemplo, en 1 Corintios 7:21, que dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Es decir, el texto no, el texto está asumiendo que por cuestiones de la vida puede ser esclavo. Y ya ves, el cristianismo no está implantando ideas políticas de cómo suplantar un gobierno y hacer estas leyes y estas otras no, sino nace en lo que tú has dicho, Adrián, en un contexto, sobre todo, pues, gente común de aquel contexto. Algunas personas, pues, más cultas, más importantes, pero también mucha gente llana, incluidos los esclavos. Entonces, lo que aquí está diciendo Pablo es... bueno, si eres esclavo, es lo que toca a veces en la vida. Pero si tienes una oportunidad de ser libre, eso es mucho mejor y vea por ello. Está diciendo claramente Pablo que la libertad es mejor que la esclavitud. Luego tienes un texto muy importante que es al final de Gálatas capítulo 3, que dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Esto, bueno, va a una narrativa en la cual, más importante aún que la ley que fue dada a los israelitas, fueron las promesas dadas a los patriarcas antes de los israelitas. Y vuelve atrás en ese sentido. Pero es precioso porque sí es verdad que cuando dice en Cristo no sois ni hombre ni mujer, a ver, sí que la gente sigue siendo hombre y mujer. Lo que está diciendo es que dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, nadie es preferente, nadie es mejor por ser amo, nadie es peor por ser esclavo, nadie es más por ser hombre, nadie es peor por ser mujer. La nacionalidad tampoco cuenta, es decir, roza y toca todos estos aspectos. Sí que nos está diciendo que a nivel político tiene que abolir todas estas cosas, pero dentro del contexto de los creyentes, esto es lo que se desea y esto es lo que refleja el futuro reino de Dios, sobre todo. Luego también hay otro texto que es en Timoteo 1:10, que condena fuertemente a los traficantes de esclavos. Los llama, en algunas traducciones lo pone como secuestradores, pero es el término griego andropodistes, y cuando uno va a diccionarios de léxico, esto se refiere claramente a traficantes de esclavos. Es decir, esta es la posición cristiana frente a los esclavistas. Luego, claro, luego hay textos que algunas personas los usan en contra del cristianismo, como por ejemplo son Efesios 6 o la carta a Filemón, donde Pablo ordena a los esclavos a tener buena relación y a ser obedientes y a ser respetuosos con los amos. Entonces, muchas personas usan estos textos para decir que el cristianismo no vino a erradicar la esclavitud. Pero bueno, lo que tú has dicho, Adrián, es lo que he dicho yo también en referencia con el pacto con Israel. Es decir, esto no es una ordenanza política, sino que está, pues, lidiando con la situación real. El cristianismo no manda a hacer una guerra contra Roma, hubiera sido un suicidio, pero estos principios están ahí y no se pueden remediar. También en estas cartas, como la carta de Filemón y también en y también en Efesios, también Pablo manda que los amos actúen como los esclavos actúan o han sido mandados a actuar con los amos. Es decir, si el esclavo tiene que respetar al amo, el amo también tiene que respetar al esclavo. Y luego lo que he dicho antes, ser libre es mejor. Por lo tanto, la postura neotestamental es que la libertad dignifica al ser humano y la esclavitud no. Y yo creo que los textos que he mencionado no, y los textos que son claramente anti-esclavitud, son claramente anti-esclavitud, y lo que he dicho sobre Filemón y sobre Efesios son textos que no mandan una revolución radical contra la esclavitud, lidian con la realidad, pero también lidian con el amo y manda una relación de reciprocidad. Entonces, luego, lo que sí me gustaría también resaltar, porque luego también iremos a temas donde
pues, naciones cristianas o movimientos cristianos han fallado. Pero bueno, sí que es triste, ¿no? Pues lo de los donatistas, ¿no? O sea, los donatistas me parecieron un movimiento muy, muy fantástico en muchos aspectos. Me sabe muy mal que Agustín de Hipona se opusiera tanto a ellos, pero yo creo que el tema también en el cual Agustín de Hipona chocaba con ellos no es tanto en... sí, no es que Agustín apoyara la esclavitud, ni mucho menos, sino eran cuestiones sobre la pureza de los obispos, de estas ideas. También chocaba en cuestiones sobre los sacramentos, es decir, cuestiones más teológicas. Por ejemplo, sobre todo hubo mucho choque con el tema del bautismo, que tampoco quiero entrar, pero no creo que hubiera ahí una diferencia conociendo a Agustín, que él se opusiera radicalmente simplemente por el hecho de posiciones con la esclavitud. Yo creo que iban por cuestiones de sacramentales y otros temas teológicos. Es verdad que los donatistas también, movimiento en el norte de África. En el norte de África también ocurría un poco, tardó un poco más en entrar dentro del mainstream cristiano, un poco, pasaba un poco como con Arabia, creo. Estaban un poco a su aire en ese sentido, pero básicamente eso. Y luego, es un punto, es un... Sin querer tomar mucho tiempo, ¿no? Pero pasando ahora de los donatistas, y hay algo que me ha quedado claro, pues feliz de aclararlo todo lo que pueda. Pero también en la época de los donatistas estaba Gregorio de Nisa, que era un obispo de esa época también, y que escribió extensamente en contra de la esclavitud. Él decía que según la Biblia, según el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hay razones por las cuales se pueda justificar la esclavitud. Se opuso, pero de una forma muy, muy, muy radical, muy radical. Y estamos hablando de un grande de la Iglesia, pero de un grande de la Iglesia. Él decía que la esclavitud está en contra del libre albedrío, y es algo que sobre todo los padres de la Iglesia mencionan mucho. No tanto, es muy curioso, Agustín de Hipona, que era, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero él venía de un movimiento gnóstico maniqueo, venía de los maniqueístas, sí que fue un poco controversial con el tema del libre albedrío, pero muy en general los padres de la Iglesia siempre apoyaban el libre albedrío de forma muy radical, como no, quizás en algunos casos, como por ejemplo algunos filósofos griegos, pero también había muchos filósofos griegos que hablaban de la predestinación de alguna forma, se oponían al libre albedrío. Y esto quizás son temas que quizás para otro debate se podría hablar porque puede rozar el tema de los donatistas con Agustín de Hipona, pero Gregorio de Nisa sí que él hablaba y decía que no tiene cabida. O sea, el ideal es el libre albedrío y la esclavitud es el némesis del libre albedrío. Y él ponía como ejemplo a Jesús, que la crucifixión fue el sufrimiento contra un esclavo. Y creo que precisamente era por eso, o sea, él decía eso, que era por esta, o sea, la crucifixión de Jesús era como el punto máximo de inflexión en el cual un ser humano que valora a otro ser humano no puede aceptar ni mucho menos la esclavitud. Porque al final él que apoya la esclavitud es un crucificador de alguna forma. Y luego, muy curiosamente, para que la gente cuando luego diga que si, por ejemplo, el Imperio Español y todo esto, o que si ha habido pues, reinos cristianos que han practicado la esclavitud, hay que ir y mirar cada caso, pero también, por ejemplo, han habido muchos papas. La gente puede decir lo que quiera, pero yo menciono los papas porque de alguna forma ellos son superiores a lo que luego un rey cristiano, en cuanto a cuestiones teológicas, haya hecho. Es decir, ha habido papas, por ejemplo, como Pablo III,
que condenó mucho a los españoles que traficaban con esclavos en las Islas Canarias. Y ha habido muchos más también, como Eugenio IV, Gregorio el Onceavo, y muchos otros. Siempre ha habido una colección de papas que han escrito cartas para la abolición. También Pablo III decía que los indígenas americanos eran tan humanos como lo eran los españoles y los europeos. Entonces, cuando alguna persona eh, bueno, ya sea o no anticristiana, pero que se oponga al cristianismo y que quiera acusar al cristianismo, que sepa que las cabezas más altas de ciertas iglesias condenaron lo que ellos mismos condenarían del Imperio Español o de otros. Y que el Imperio Español tampoco, hasta donde yo sé, y es algo que igual Félix seguro lo sabe mejor, no hubo una posición oficial en cuanto a la trata de esclavos, sino que hubo mucha gente que, digamos, a la sombra traficaba. O sea, hubo tráfico, pero no hubo hasta donde yo sé, que los reyes católicos aprobasen con sello imperial que se debía hacer eso. Vale, muy bien. Pues sí, Félix. Eh, Vamos a ver, para mí la noción cristiana de amor a Dios y al prójimo es decisiva en la eliminación de la esclavitud, porque el prójimo es el que está al lado, nada más, ¿no? Entonces, todos los que están al lado, es decir, los que están al lado de uno, y uno puede moverse y tiene al lado ahora unas personas, pero luego otras. Entonces, la esclavitud pierde su base cuando se considera que en los demás que uno tiene cerca son similares a Dios, en el sentido de amor a Dios y al prójimo. La noción de prójimo, de próximo, se manifiesta luego en la documentación medieval, por ejemplo, en el comunal hispano, como vecino. Vecino es la forma más real de tener a alguien al lado, ¿no? Alguien que vive a tu lado, que te ayuda, al que tú ayudas, con el que convives durante toda tu vida, ¿no? En las condiciones de la época, en las aldeas y en los pueblos y tal, ¿no? Entonces, la noción de vecino es decisiva en toda la legislación medieval como herencia del mundo cristiano primero, porque no diferencia entre vecinos de un tipo y vecinos de otro. Daros cuenta, no entre vecinos libres y vecinos esclavos, ni siquiera entre vecinos que sean de una creencia o de otra creencia. O sea, la noción de vecino es primaria y básica. Se identifica solamente como persona que está en un lugar. Todas las personas tienen que estar en un lugar, tienen que tener una casa, alimentarse, trabajar en algún lugar, ¿no? Entonces, esta noción de vecino es la que rompe con la idea de la esclavitud. Por ejemplo, en Aristóteles, él diferencia entre amo y esclavo, señalando que el amo es superior al esclavo de alguna manera. No lo explica mucho, pero dice que hay una diferencia, ¿no? Luego los estoicos les dicen que no hay diferencia entre el amo y el esclavo en sus capacidades para comprender la verdad, para ser libres, sino que la esclavitud es la consecuencia de una mala suerte. Uno ha ido en un barco, le han pillado los piratas y le han hecho esclavo. Ese individuo no es inferior al amo que luego tenga, sino simplemente ha tenido mala suerte. Toda esta es la masa de consideraciones que van a llevar a la anulación o a la desaparición de la esclavitud en la revolución altomedieval, ¿no? Eso ya anteriormente, pues no solamente en el fenómeno donatista, que, bueno, hay un estudio de un autor francés en donde demuestran que los donatistas eran particularmente radicales con esto. También es verdad porque al ser el norte de África el granero de Roma, pues allí se habían creado unas haciendas esclavistas particularmente opresivas, había muy poca pequeña propiedad campesina y entonces pues era lógico que allí explotara una acción antiesclavista muy fuerte. Pero también está en los movimientos vagaudas, que se basan en el principio del otro, que está al lado, el prójimo, y en la acción unida. Hay otro punto más que es en San Pablo, cuando San Pablo hace de obligación universal el trabajo productivo, y él no solamente lo dice, ¿no? El que no trabaje, que no coma, sino que él lo practica. San Pablo era algo así como tejedor de cestos o quizá de esteras, ¿no? Tiendas de campaña, sí, Sí, entonces él toda su vida quiso trabajar, quiso trabajar. Esto es muy importante porque él, por un lado, era un hombre culto, un hombre
¿no? Además tenía la nacionalidad romana, que no la tenía todo el mundo entonces, y era un hombre culto y preparado, pero al mismo tiempo demostraba la importancia que tenía el vivir de las manos. Esto no lo hubiera hecho un griego de los tiempos de Aristóteles, para los cuales todo acto del esclavo, especialmente el trabajo productivo, era indigno. Es decir, quien trabajaba con sus manos era indigno. El único acto digno que se permitía a las aristocracias de la época era el trabajo intelectual, el pensamiento, la reflexión, lo que fuera, ¿no? Entonces aquí se abre una puerta muy importante que luego va a aprovechar el monacato cristiano o el cenavitismo cristiano para liberar a los esclavos y diciendo también el trabajo productivo es un quehacer digno, porque San Pablo lo ha hecho, ¿no? Y el que no trabaje, que no coma, es decir, todo el que quiera comer tiene que trabajar. Entonces, este conjunto crea las condiciones para que en Europa, pues en el siglo X, la esclavitud prácticamente haya desaparecido, pero solo en Europa occidental. Luego se vuelve a aparecer en el siglo XIII-XIV. Me estoy refiriendo a esclavitud respecto a la población europea, que entonces no había eh, viajes oceánicos y no había, digamos, conquista de esclavos en el exterior. Se suele preguntar que en las batallas que hubo contra el Islam aquí en la península ibérica en los siglos XI, XII, XIII, ¿qué pasaba con los prisioneros? ¿Se les esclavizaba? No. Yo leí un texto muy interesante de una historiadora francesa que decía que ellos eran considerados como prisioneros de guerra. Por ejemplo, en la batalla de las Navas de Tolosa, el contingente musulmán era muy numeroso y debieron de hacer bastantes esclavos, ¿no? Aparte que hubo mucha mortandad. Bueno, pero estos se les mantenía 8 años como esclavos y luego después quedaban como libres. O sea, la mayoría de la población musulmana en la península ibérica era de condición libre. Había muy pocos esclavos, muy pocos. Y los que había más bien eran esclavos como de placer, que eran usados por la aristocracia, bien mujeres, o bien pues algún tipo de gente un poquito, digamos, peculiar. Pero la masa laboral fundamental era libre, tanto si eran cristianos como si eran musulmanes. Esto contesta también al hecho de que en la batalla de Lepanto la mayoría de la gente que iba remando no eran esclavos en el bando occidental, ¿no? Sino eran más bien pues, o trabajadores que se contrataban por un salario para remar o gente que había sido enviada allí por mandato judicial, se le había condenado a galeras 10, 12, 15 años. El número de esclavos era muy pequeño porque eran algunos esclavos musulmanes recientemente cogidos. Sin embargo, en el bando musulmán todo el mundo era esclavo, todos los que remaban eran esclavos. Parece ser que no tenían ni siquiera gente asalariada. Y esto fue muy importante en el momento del choque armado, puesto que en algunas de las naves, de las galeras, los esclavos de los otomanos, de los turcos, pues aprovechan el caos de la batalla para sublevarse, volverse contra sus dominadores y esto fue un factor decisivo en la derrota de los turcos, mientras que en el lado cristiano eso no sucedió porque no había esclavos, porque era gente que quería ganar la batalla y estaba convencido de que eso era lo bueno, ¿no? Mientras que en el otro lado no. Esto es toda la complejidad que hay en la cuestión de la esclavitud en los primeros años, desde hasta el año 1000, por ejemplo, hasta el siglo X. Es curioso, antes de que pasemos a otro punto, pero el propio Jesús era carpintero como oficio también, es decir, trabajaba con sus manos, si no lo entiendo. Y una pregunta, Manuel, ¿de qué siglo era Gregorio de Nisa? Siglo IV, Vale, más o menos contemporáneo de los donatistas. sí. O sea, que ya en el siglo IV ya había alguien importante en la Iglesia que cuestionaba directamente el tema de la esclavitud. Simplemente era para dejarlo como dato. Vale.